Hola, buen día. Mi nombre es Gina Paola Cáceres Esteves. Soy estudiante del quinto año de Administración, Mención Gerencia de Empresas en la Universidad Católica del Táchira. Sean bienvenidos a este espacio llamado Tribu Clip. Hoy veremos un tema importante para el desarrollo y crecimiento de cualquier empresa, siendo las notas revelatorias, que en términos generales es la mayor aproximación que se puede tener para conocer la organización a través de los estados financieros, que al fin y al cabo son el reflejo de los hechos económicos de la entidad en su conjunto. En términos generales, las notas revelatorias a los estados financieros son explicaciones que amplían el origen y significado de los datos y cifras que se presentan en dichos estados. Proporcionan información acerca de ciertos eventos económicos que han afectado o podrían afectar a la entidad y dan a conocer datos y cifras sobre la repercusión de ciertas reglas particulares, políticas y procedimientos contables y de aquellos cambios en los mismos de un periodo a otro. Para entender de forma coloquial esta definición, vamos a imaginar que llegamos a un local de repostería y observamos una torta. A simple vista podremos notar la decoración y si es apetitosa o no. Pero si queremos saber cómo ha sido el proceso para llegar al producto terminado, deberíamos entonces conversar con el chef pastelero para que nos informe sobre la receta, ingredientes, procedimientos y materiales para la decoración que dieron lugar al pastel que queremos degustar. Esto mismo sucede con las notas revelatorias. La torta son los estados financieros, pero para poder saber el proceso, los datos y demás movimientos que los han hecho posible, es de suma importancia contar con estas notas que describen de forma explícita y clara dicho procedimiento. Estas notas, por ser parte integral de los estados financieros, son revelaciones primarias que, de no considerarse, requeriría en extenuamente sesiones con la administración para entender y conocer las actividades realizadas, y lo que es relevante, no poder precisar las limitaciones que ciertas cuentas, procesos y actividades se registran. Ahora bien, el objetivo de las notas a los estados financieros es brindar los elementos necesarios para que aquellos usuarios que los consultan puedan comprenderlos claramente y puedan obtener la mayor utilidad de ellos. De poco sirve tener a la vista un estado financiero sin tener los documentos o la información mínima necesaria para lograr entender cómo se realizaron estos estados financieros, cuáles fueron las políticas contables que se utilizaron y demás elementos. Es de gran importancia que la persona que trata de interpretar correctamente un estado financiero conozca suficientemente sobre asuntos que puedan alterar significativamente los estados financieros, como son las políticas de cartera, los métodos de provisión, la razón de su aplicación, los sistemas de inventarios utilizados, los métodos de evaluación y demás elementos. Igualmente, es importante que en las notas de que se consignen, por ejemplo, lo relacionado con la depreciación de los activos fijos, la valoración que hayan surgido y los criterios para el manejo de los activos diferidos. Otro punto importante que debe constar en las notas a los estados financieros es el tratamiento de ciertos pasivos, como es el caso de las provisiones y contingencias de ingresos para terceros u obligaciones laborales. Todo estado financiero que se realice debe contener las notas explicativas respectivas, de tal forma que la persona que los consulten pueda tener la suficiente claridad sobre ellos, con el fin de que estos puedan cumplir con su verdadero objetivo, el cual es servir de base para la toma de decisiones, ya que un estado financiero que no tenga notas aclaratorias y complementarios no tendrá mayor utilidad. Se trata entonces de explicar qué se hizo y por qué se hizo frente a los aspectos o elementos más relevantes del estado financiero, o aquellos que por su importancia podrían afectar el futuro financiero de la empresa en alguna medida. Para comprender un poco más este tema, clasificaremos las notas a los estados financieros como notas institucionales, notas técnico-contables y notas de
de composiciones de los saldos. Las notas institucionales revelan específicamente información de la empresa, propiamente dicha en los siguientes aspectos, que son naturaleza y objeto de su creación, modificación del instrumento jurídico de constitución, cambios de estatus jurídico, contratos o convenios de carácter contractual que la empresa haya suscrito con otras entidades, bien sean nacionales o internacionales. A su vez, las notas técnico-contables revelan específicamente información referente a aplicación de los siguientes aspectos, que son normas de contabilidad, disposición de entidades fiscalizadoras del Estado que emitan pronunciadamente técnicos referidos a la actividad específica de la empresa, disposición tributarias y disposiciones sociales. Y por último, las notas de composición de saldos muestran específicamente información referente a la composición de saldos de cuentas que integran los estados financieros. Para introducirnos en materia normativa, vamos a enfocarnos en el módulo 8, que son las notas a los estados financieros del material de la información sobre las NIF para las pymes, de la Fundación IASC, que incluye el texto completo de la sección 8 de notas a los estados financieros, de la norma internacional de información financiera para las pequeñas y medianas entidades, que son las NIF para las pymes, publicado por el Consejo de Normas Internacionales de la Contabilidad el 9 de julio del 2009. Iniciaremos diciendo que el objetivo de los estados financieros con propósito de información general de una pequeña o mediana entidad es proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil para la toma de decisiones económicas de una gama amplia de usuarios que no están en condición de exigir informaciones a la medida de sus necesidades específicas de información. Casi todas las secciones de las NIF para las pymes especifican la información a revelar, la mayor parte de la cual se presenta en las notas a los estados financieros. Asimismo, la información a revelar adicional es necesaria cuando el cumplimiento con requerimientos específicos de las NIF para las pymes sea insuficiente para permitir a los usuarios entender el efecto de transición concretas, otros sucesos y condiciones sobre la situación financiera de la entidad, su rendimiento financiero y los flujos de efectivo. La sección 8, que son notas a los estados financieros, establece los principios subyacentes a la información a presentar en las notas a los estados financieros y cómo presentarla. Especifica la estructura de las notas y exige que se revelen las políticas contables significativas, seleccionadas y la información más sensible sobre las estimaciones y otros juicios empleados al aplicar dichas políticas contables. La revelación de los más importantes juicios de esta naturaleza permite a los usuarios de los estados financieros comprender de mejor cómo se aplican las políticas contables, así como hacer comparaciones entre entidades con respecto a los fundamentos sobre los que la gerencia efectúa dicho juicio. Se supone que la aplicación de las NIF para las pymes, con información adicional a revelar cuando sea necesaria, dará lugar a estados financieros que logren una presentación razonable de la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de las pymes. La información a revelar adicional es necesaria cuando el cumplimiento con requerimientos específicos de las NIF para las pymes sea insuficiente para permitir a los usuarios entender el efecto de transición concretas, otros sucesos y condiciones sobre la situación financiera de la entidad, su rendimiento financiero y los flujos de efectivo. Las notas presentarán información sobre la base para la preparación de los estados financieros y sobre las políticas contables específicas utilizadas. Revelarán la información requerida por esta NIF que no se presentan en otro lugar de los estados financieros y proporcionarán información adicional que no se presenta en ninguno de los estados financieros, pero que es relevante
para la comprensión de cualquiera de ellos. En esta entidad presentará las notas en la medida en que sea practicable de una forma sistemática y harán referencia para cada partida de los estados financieros a cualquier información en las notas con la que van a ser relacionadas y mostrará las notas en el siguiente orden. Una declaración de que los estados financieros se han elaborado cumpliendo con la NIS para las pymes, un resumen de las políticas contables significativas aplicadas, información de apoyo para las partidas presentadas en los estados financieros en el mismo orden, en que se presente cada estado y cada partida, y cualquier otra información a revelar. La primera nota a los estados financieros, es decir, la nota ubicada antes de la declaración de cumplimiento. Suele presentar información general acerca de la entidad que informa. Generalmente, esta nota incluye información acerca del domicilio y de la información legal de la entidad, el país en el que se ha instituido y la dirección de su sede social, una descripción de la naturaleza de las operaciones de la entidad y de sus principales actividades y la fecha en que los estados financieros han sido autorizados para su publicación y quien ha concedido dicha autorización. Para el caso de las políticas contables, una entidad revelará lo siguiente. En el resumen de políticas significativas, la base o base de medidas utilizadas para la elaboración de los estados financieros y las demás políticas contables utilizadas que sean relevantes para la comprensión de los estados financieros. A continuación veremos un ejemplo de información a revelar sobre las políticas contables de una entidad que fabrica y vende velas. Contamos que cada entidad deberá realizar cada requerimiento de información a revelar necesario para lograr una presentación razonable en las circunstancias particulares de esa empresa en cuestión. Esta información a revelar ilustrativa no debe considerarse como una plantilla apropiada para todas las entidades. Para el caso de esta nota revelatoria, un grupo que fabrica velas reveló sus políticas contables de la siguiente manera. Identificando el grupo como XYZ y estableciendo la nota para revelar las políticas contables y notas explicativas a los estados financieros para el año que termina el 31 de diciembre del 2020. Por ejemplo, las políticas contables. Las bases de consolidación son estados financieros consolidados que se incorporan en los estados financieros de la compañía y de su subsidiaria enteramente. Participativa, todas las transacciones, saldos, ingresos y gastos intragrupales, como han sido eliminados los inventarios en las asociadas, los inventarios asociados contabilizados con costos no menos que son las pérdidas o valor contable. Los ingresos por dividendos de inversiones en asociadas se reconoce cuando se establece el derecho a recibirlos por parte del grupo. Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias. El ingreso de actividades ordinarias procedente de la venta de bienes se reconoce cuando se entregan los bienes que han sido cambio en su propiedad. El ingreso de actividades ordinarias por regalías procedentes de la concesión de licencias, de patentes para hacer velas, para que su uso para otros se reconoce de forma lineal. Es ahora que el ingreso de actividades ordinarias se mide al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, neto de descuentos o impuestos asociados con la venta cobradas, el cual los costos por presentar son todos los costos por préstamos que los que se reconoce en el resultado del periodo, en el que se incurre impuestos a las ganancias. El gasto por impuestos a las ganancias representa la suma del impuesto corriente por pagar y del impuesto diferido, destacando que el impuesto corriente por pagar está basado en la ganancia fiscal del año. Activos intangibles. Los activos intangibles son programas informativos adquiridos que se expresan al costo
menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas, se amortiza a lo largo de la vida estimada de 5 años empleando el método lineal. Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva para reflejar el inventario. Los inventarios se expresan al importe menor entre los costos, el precio de venta menos los costos de interpretación y venta. El costo se calcula aplicando el método de primera entrada y primera salida. Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, la mayoría de las ventas se realizan en condición de créditos normales y los importes de las cuales estas cuentas cobran no tienen intereses cuando el crédito se amplía más allá de las condiciones de crédito normales. Las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe una evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si se identifica dicha evidencia, se recomendará inmediatamente una pérdida por deterioro del valor entre los resultados. Cuentas comerciales por pagar. Las cuentas comerciales por pagar son obligaciones basadas en condiciones de créditos normales y no tienen intereses. Los importes de las cuentas comerciales por pagar denominados en moneda extranjera se convierten a la unidad monetaria usando la tasa de cambio vigente en la fecha sobre la que se informa. Las ganancias o pérdidas por cambio de moneda extranjera se incluyen en otros gastos o en otros ingresos. Estas son algunas de las políticas contables significativas que son ejecutadas para la entidad y que permiten en una buena medida el desarrollo de sus procesos operativos de inversión y financiamiento, además de comprender los resultados presentes en los estados de situación financiera. Debemos concluir afirmando la importancia del uso de las notas revelatorias dentro de los estados financieros, puesto a que no solo ayuda en la comprensión de los mismos, sino que permiten realizar un proceso claro de planificación y acción para la consecuencia de la calidad y el éxito empresarial. Muchas gracias, los espero en un nuevo TribuClip.